Hola, bienvenidos a mi canal. Como les prometí, hoy les traigo el resumen de los libros de Smith. La serie de Vampire Diaries se basó en estos libros y sinceramente es muy diferente. A mí me encantó y espero que disfruten la historia. Son varios libros. Empecemos por el primero llamado Despertar. La historia empieza con la protagonista Elena, una chica rubia y muy popular, quien vuelve de Francia con su tía Judith y su hermana pequeña Margaret. Hace unos años, Elena perdió a sus padres en un accidente automovilístico y desde ese día fueron criadas por su tía Judith, quien es la hermana de su padre. Al llegar a la casa, Elena deseaba con todas sus fuerzas ver a sus padres darles la bienvenida, pero obviamente no pasó. Finalmente Elena tenía que regresar a clases a pesar de tener una sensación extraña. Sentía que algo malo iba a suceder. Se sentía observada. Al salir de su casa se dio cuenta que muy cerca de ella había un cuervo observándola en un árbol. Intentó espantarlo y cuando por fin le arrojó una piedra, se fue. Por otra parte, Stefan se encontraba cazando en el bosque perdido en sus pensamientos, y un cuervo lo observaba, pero Stefan no le dio mucha importancia. No estaba seguro de por qué había elegido Falls Church, en Virginia, para vivir. Era una ciudad joven, según su criterio. Los edificios más antiguos los habían levantado hacía solo un siglo y medio, pero los recuerdos y fantasmas de la guerra todavía vivían allí, tan reales como los supermercados y los locales de comida rápida. Stefan apreciaba el respeto por el pasado y pensaba que podría llegar a gustarle a la gente de Falls Church, y a lo mejor, solo a lo mejor, podría encontrar un lugar. Stefan estaba decidido a dejar atrás su pasado y se dirigió al Instituto Robert Lee. Cuando Elena llegó a la escuela se encontró con sus amigas Meredith, Bonnie y Caroline. Bonnie empieza a contar que descubrió que es psíquica, proveniente de sus antepasados, y trata de leer la mano de Elena. En ella puede ver a un extraño, a alguien muy misterioso llegar a su vida, pero no estaba claro. Todos los que estaban allí empezaron a reírse y la conversación fue interrumpida cuando llegó un hermoso auto. El conductor era un joven apuesto que inmediatamente llamó la atención de todas las chicas, incluida a Elena, que ya tenía un novio llamado Matt. Caroline le aclara que ya tiene novio y que no puede tener a todos los chicos de la escuela, y se va bastante enojada. Elena inmediatamente siente una gran atracción hacia Stefan y se promete a sí misma conquistarlo. Una vez dentro, Elena ve como Stefan habla con la secretaria, la cual se ve bastante aturdida y saca un formulario para que lo firme. Luego le entrega un horario de clases. Luego nos enteramos que Stefan tuvo que obligar a la secretaria a aprobar su puesto como estudiante, ya que había un error en su solicitud. Después de recibir su horario, Elena intenta que él se fije en ella, pero Stefan no mira a ningún lado y se aleja por el pasillo. Todas las chicas de la escuela quieren su atención, pero Stefan simplemente las ignora, y esto conmociona profundamente a Elena, que nunca antes había sido rechazada por ningún chico. Mientras Elena se sienta en la clase, ella piensa en una manera de darle la mala noticia a Matt de que quiere romper con él. Al otro día, Elena se encontró con Matt de camino a la escuela. Él le preguntó cómo era estar en Francia, y ella dijo que era genial, retrasando lo que tenía que decirle. Matt sabía que Elena estaba rompiendo con él, pero ella negó que fuera por culpa de Stefan. Ella le explicó que simplemente ya no era lo mismo y que lo amaba como un amigo, y ambos acordaron serlo. Después de una clase, Elena le pide a otra estudiante llamada Francis que consiga el horario de Stefan y que se lo dé en el almuerzo. Una vez llegada la hora del almuerzo, saluda a Caroline, pero se sorprende por la amargura y la hostilidad que le da, y se sienta con Meredith, Bonnie y Francis, y le dan el horario de Stefan. Bonnie cuenta que la profesora de biología trató de que Stefan se quitara las gafas en clase, pero él dijo que tenía una condición médica. Elena ve que tiene el 7º periodo con él, y bueno, va a aprovechar esto. Mientras iba a la última clase del día, Stefan cuenta que usó sus poderes 2 veces y con moderación durante la mayor parte del día. También piensa en la mente que se destacó a su alrededor y se da cuenta que tiene la última clase con ella. Stefan ve su rostro y se da cuenta que Elena se parece a Catherine, un amor del pasado. A pesar de esto se concentra en la clase y escucha cómo el profesor humilla a sus alumnos. Stefan no soporta la situación y defiende a sus compañeros.
Al final de la clase, Elena decide acercarse a Stefan como miembro del consejo estudiantil para mostrarle los alrededores, pero él la trata con frialdad y la rechaza, lo que la lastima sintiéndose muy humillada. Matt fue muy amable con Stefan, lo invitó a probarse con el equipo de fútbol. Al principio rechazó la oferta, pero como Elena había tratado de hablar con él, su anhelo de sangre era demasiado fuerte, y para distraerse aceptó la oferta de Matt y se fue de la clase con él. Stefan se une al equipo de fútbol y juega en la posición de receptor abierto. Debido a las habilidades futbolísticas excelentes e impresionantes de Stefan, se vuelve popular entre los chicos de su equipo de fútbol y gana mucha admiración y respeto por sus compañeros de equipo, incluido Matt. Más tarde, Elena va al cementerio a ver la lápida de sus padres y a pensar en todo lo que había ocurrido. Era una caminata bastante larga, casi hasta las afueras de la ciudad, pero durante los últimos 3 años se había convertido en algo cotidiano para Elena. Había ido allí a menudo tras el accidente. Margaret solo tenía 1 año en ese momento, y lo cierto era que no los recordaba. Pero Elena sí. Dejó que su mente retrocediera para hojear recuerdos, y el nudo de su garganta aumentó y las lágrimas salieron con más facilidad. Todavía los echaba mucho de menos. Su madre tan joven y hermosa, y su padre con una sonrisa que le arrugaba los ojos. Tenía suerte de contar con su tía Judith desde luego. No todas las tías abandonarían su empleo y volverían a un pueblo pequeño para hacerse cargo de sus sobrinas huérfanas. Y Robert, el novio de Judith, era más un padre adoptivo para Margaret que un futuro tío. Pero Elena recordaba a sus padres. En ocasiones, justo después del funeral, había acudido allí para enfurecerse con ellos, enfadadísima con ellos por haber sido tan estúpidos como para matarse. Eso fue cuando no conocía muy bien a la tía Judith, y sentía que ya no había ningún lugar en la tierra al que perteneciera. ¿Pero a dónde pertenecía ahora?, se preguntó Elena. La respuesta fácil era allí, a Falls Church, donde había vivido toda su vida. Pero últimamente la respuesta fácil parecía equivocada. Últimamente sentía que debía existir algo más allá para ella, en algún lugar que reconocería enseguida y llamaría hogar. Sus pensamientos son interrumpidos cuando 2 sombras negras aparecen cerca de ella. Eran Meredith y Bonnie. Meses después del accidente iban a buscar a Elena al cementerio preocupadas, y esta vez Bonnie lo presintió y fueron a buscarla. Elena se sintió complacida por ello y agradecida por las amigas que tiene. Las 3 permanecieron sentadas en silencio durante un rato. Elena le pide a ambas que no pueden contar que Stefan la rechazó, más que nada porque a Caroline le encantaría tener cualquier excusa para hacerla sufrir. Así que las 3 hacen un pacto de sangre, para guardar el secreto y para que la ayuden con Stefan. Aunque Bonnie al principio no quería hacer el pacto porque es peligroso, de igual manera lo hicieron. Había pasado un rato largo y había oscurecido. Las 3 decidieron empezar la caminata para volver a casa, pero cuanto más avanzaba por el estrecho sendero, Elena se sentía más incómoda. Entre las ráfagas de viento, cada sonido parecía amplificado de un modo horrible. El crujido de los 3 pares de pies sobre el sendero cubierto de hojas resultaba ensordecedor. En un momento, Elena se detuvo y se dio cuenta que Bonnie tenía la mirada fija hacia el interior del cementerio. Parecía aterrada. El miedo recorrió el estómago de Elena. Agarraron el brazo de Bonnie y las 3 empezaron a correr. Cuando Elena y Meredith van a la casa de Bonnie, son recibidas por su mascota y la hermana mayor de Bonnie, Mary. Mary les pregunta a dónde habían estado y Bonnie menciona que en el puente. Ella le dice que no vuelvan a salir, especialmente solas y en una noche en que un vagabundo había sido atacado y parcialmente desangrado. Al principio pensaron que podría haber sido un animal, pero el Dr. Lowen dice que fue una persona, lo que asusta a las 3 chicas porque podrían haber sido atacadas en su lugar. Algo negro había volado en dirección a los árboles mientras las humanas alcanzaban la protección del puente, pero ni siquiera los sentidos nocturnos de Stefan pudieron descifrar de qué trataba. Había vigilado mientras Elena y las otras chicas marchaban en dirección a la ciudad. Luego había regresado al cementerio. Estaba vacío, purgado de lo que fuera que había estado allí. Al llegar a su casa se siente muy mareado y no recuerda nada. Experimenta estados de fuga y teme haber estado atacando a personas durante ellos, aunque no recuerda haberlo hecho cuando se despierta. Era incapaz de recordar cómo había sucedido exactamente, cómo había permitido que sucediera.
aquella llamarada de poder lo había provocado, despertando cosas en su interior que era mejor dejar que durmieran. La necesidad de cazar. Hacía años, siglos, que no sentía el ansia con tanta fuerza. Sus venas habían empezado a arder como el fuego, y todos sus pensamientos se habían vuelto rojos. Era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera sangre. Esa noche Stefan tuvo más recuerdos de Catherine, donde recordó que solo puede salir a la luz del sol usando su anillo de protección. Catherine estaba enferma cuando era humana, estaba muy frágil y un médico un día le dijo que iba a morir. Después de esta noticia, su doncella Gruden fue a buscar al vampiro del pueblo Klaus y le pidió que la convirtiera en vampiro. Y así lo hizo, y Catherine no tuvo nada que decir al respecto. Creyendo que todavía estaba enferma, su padre la llevó a la pensión Salvatore para animarla. Allí conoció a Stefan y ella se enamoró profundamente de él. Sin embargo, también mostró interés en el hermano mayor de Stefan, Damon Salvatore. Stefan no paraba de pensar en ella, pero a pesar de esto, descansó. Al día siguiente, mientras estaba en la escuela, Elena, Bonnie y Meredith fingen no estar interesadas en Stefan cuando Francis se les acerca para contarles un rumor sobre él. Elena menciona que quiere ser leal a Jean-Claude, un chico que conoció en Francia. Obviamente esto era mentira. Jean-Claude era un jardinero. Y luego de esto, Francis esparce el rumor por toda la escuela. Pero a pesar de sus planes, Stefan continúa evitándola. Pero lo que no sabe Elena es que Stefan se siente muy atraído por ella. Le recuerda su pasado y su primer amor, Catherine. Matt se enteró de que Elena está saliendo con un francés y se siente muy triste porque ocurrió en la época en la que ambos estaban juntos. Elena dijo que esos rumores no eran ciertos y que lo inventó para que la gente no creyera que terminaron por Stefan. Ella quería pedirle un favor, pero Matt le dice que no todo puede girar en torno a ella, pero luego se disculpó cuando se dio cuenta de que hirió sus sentimientos. Elena le pidió a Matt si ambos podían ir juntos al baile y él aceptó. Cuando llega el día del baile, Elena busca a Stefan y le pregunta para bailar, pero para su sorpresa está acompañado por Caroline Forbes. Caroline saluda a Elena y le dice: le dije a Stefan que sencillamente teníamos que pasarnos por aquí un momento, pero no vamos a quedarnos mucho tiempo, así que no te importará que me lo quede para los bailes, ¿verdad? Elena estaba extrañamente tranquila. Su mente era un vacío zumbante. Respondió que no, que desde luego no le importaba, y contempló como Caroline se alejaba y Stefan se marchó con ella. Había un círculo de rostros alrededor de Elena. Les dio la espalda y se encontró con Matt. Elena le pregunta si sabía que iban a venir juntos, y Matt le responde que sabía las intenciones de Caroline. Recibió a Stefan por todas partes, después de cada clase, imponiéndole más o menos su presencia. Meredith y Bonnie estaban bastante lejos, pero se dieron cuenta de la situación, así que Elena supone que todos lo vieron. Se le llenaron los ojos de lágrimas y Bonnie le dijo que tal vez es lo mejor, que solamente pensó en Stefan en este último tiempo durante semanas. Elena se enojó demasiado, y más cuando vio que Meredith estaba de acuerdo. Saldré y buscaré otras cosas a las que dedicarme, como otras mejores amigas, y las dejó a ambas contemplándola atónitas mientras se alejaba. En ese momento Elena se mostró más radiante de lo que había estado nunca en ningún baile. Bailó con todo el mundo, riendo en una voz demasiado alta, coqueteando con todos los chicos que se cruzaban en su camino. Luego la coronaron reina del baile y coqueteó con Tyler, porque era quien estaba más cerca cuando descendió del escenario. Luego recordó lo que él y Dick le habían hecho a Stefan. Al principio de clases lo habían molestado. Entonces extrajo una de las rosas del ramo y se la dio. Matt observaba desde la barra bastante enojado. La olvidada acompañante de Tyler estaba casi hecho un mar de lágrimas. Nunca antes había estado con ese grupo, y este la recibió muy bien, admirándola. Los muchachos morían por su atención. Los chistes volaban de un lado a otro, y Elena reía incluso cuando no tenía sentido. El brazo de Tyler le rodeó la cintura, y ella se limitó a reír aún más. Con el rabillo del ojo vio que Matt meneaba la cabeza y se alejaba. Tyler le besuqueaba el cuello y de repente alguien del grupo tuvo una idea: ir al cementerio a divertirse un rato. Se había formado un círculo y la acompañante de Tyler miraba todo desde lejos bastante triste. Muchos no se animaron a ir al cementerio, así que solo fueron Elena, Tyler, Dick y Vicky. Meredith, Bonnie y Matt vieron la situación y decidieron seguirlos.
Cuando los cuatro llegaron al cementerio, todo era risas. Pero un momento Elena sintió que la tapa de una tumba se movió y ya no le parecía gracioso. Así que le pidió a Tyler para volver al baile. Vic y Vicky se quedaron juntos en el cementerio. Pero antes de volver al auto, Tyler le dijo que no se pueden ir sin que antes vea la lápida de su abuelo. Elena no quería saber nada, pero Tyler estaba bastante insistente. Cuando llegaron, Tyler le mostró la lápida y se dio cuenta que Elena tenía frío, así que empezó a acercarse a ella. Elena intentó apartarlo, pero él era demasiado fuerte y la rodeó con los brazos. Ella le pedía que por favor la suelte, pero Tyler se ponía más agresivo e intentó atacarla sexualmente. Elena pensaba que iba a morir. Estaba sola, en un lugar demasiado solitario, y nadie la escuchaba. De repente, en medio de la oscuridad, algo levantó a Tyler y lo arrojó contra la lápida de su abuelo. Era Stefan, quien empezó a golpear a Tyler y luego se llevó a Elena en su auto. Stefan la llevó a su habitación en la pensión para que pueda limpiarse antes de llevarla a la casa. Elena se enfrenta a Stefan para preguntarle por qué la ha estado evitando. Sus respuestas son evasivas, pero en un momento se dan la mano y luego se besan, momento en el que Elena está completamente segura de que ha encontrado a su otra mitad y su destino romántico. Cuando Stefan lleva a Elena a casa, había muchos policías y sus amigos estaban allí. Ella se entera que encontraron a Vicky deambulando por la carretera, arañada y delirando por haber sido atacada por una fuerza sobrenatural. Para confusión de Elena, Stefan parece alejarse emocionalmente de ella. Todos están preocupados y su tía le pregunta qué pasó, a lo que Elena decide contar qué pasó con Tyler y lo denuncia a la policía. Al día siguiente, Stefan intenta romper con Elena, pero ella se niega a dejar que lo haga. Sin que él lo sepa, abre una caja que estaba en la cómoda de Stefan y encuentra la cinta para cabello que perdió cuando huía del cementerio la primera semana de clases. Esto la convence de que él la ha amado en secreto desde ese momento. Elena presiente que Stefan le está ocultando algo. Mientras tanto, se está acercando Halloween y las chicas tienen que planear una fiesta en la escuela. Así que el conserje de la escuela les dice que la puerta está cerrada con llave para que nadie pueda entrar. Después de que deciden aceptar una idea de Bonnie para la fiesta, escuchan que el equipo de fútbol entra al gimnasio para darse una ducha. De repente las luces se apagan y Bonnie y Meredith van a buscar al conserje para pedir ayuda. De repente aparece un chico de edad universitaria y de la nada casi convence a Elena para que lo bese, a pesar de su amor por Stefan. Cuando ella se niega, él le dice que finalmente pudo haber encontrado a la chica que estaba buscando y luego desaparece. Y Elena se queda bastante confundida y asustada. Días después, Elena lleva su diario íntimo a una reunión con Meredith y Bonnie, donde hacen un ritual para saber quién será su futuro marido. Elena no ve a Stefan, sino al chico seductor que había aparecido el otro día en la escuela. Este chico comienza a citar poesía romántica e intenta besar a Elena, pero ella trata de resistirse. El chico reacciona con ira, pero se va cuando Elena se lo pide. Luego de esto, el perro de Bonnie muere inesperadamente y se da cuenta que alguien le robó su diario íntimo. Durante las próximas semanas, Elena se preocupa más por cómo Stefan parece estar alejándose sutilmente de ella y guardando muchos secretos. Por ejemplo, lleva una cadena alrededor del cuello escondido debajo de su ropa y se niega a hablar de ello. Parece angustiado y muy triste. Elena está decidida a volver a unirlos y persuadir a Stefan para que confíe en ella por completo. Como Stefan confrontó a su profesor de historia europea, el señor Tanner, el primer día de clases y lo corrigió sobre cómo se comportaban los adolescentes durante el Renacimiento, Elena planea usar un vestido de fiesta del Renacimiento como su disfraz de Halloween. Ella cree que esto superará la resistencia de Stefan hacia ella, y cuando Stefan la vio con el vestido, estaba bastante sorprendido. Antes de la fiesta, Elena ve que muchos estudiantes de último año habían llegado con anticipación. Al profesor Tanner se le asignó un rol importante. Debía disfrazarse y ponerse sangre falsa para asustar a los estudiantes que vayan ingresando a la fiesta. Stefan le ayudó a prepararse y una vez listo, el profesor se puso en su puesto. La fiesta empieza y todo parece ir bien. Sin embargo, cuando Bonnie lleva a los estudiantes a ver al profesor sangriento, se da cuenta que el señor Tanner en realidad está muerto y cubierto de sangre. Se produce pánico en el lugar. Tyler estaba presente a pesar de que fue suspendido por varias semanas, y les dice a todos que el asesino probablemente sea Stefan,
porque la extraña violencia que había comenzado en el pueblo empezó en el momento en que llegó a la ciudad. Todos comienzan a dudar de Stefan y empiezan a buscarlo por todas partes. Elena, desesperada, trata de frenarlos, pero no puede, así que convence a Matt, quien dudaba, de buscar a Stefan y advertirle. Matt encuentra a Stefan inconsciente y le advierte que debe escapar, que todos lo creen culpable. Stefan, sin entender nada, huye de regreso a la pensión para prepararse para dejar el pueblo. Elena lo sigue y lo encuentra en el techo de la casa de huéspedes con los labios manchados de sangre y un gran pájaro a sus pies. Elena está en shock y al retroceder se cae por la ventana. Por suerte Stefan, con su gran velocidad, llega a tiempo y la salva. Elena está sin palabras y pide explicaciones. Stefan le dice que se convirtió en vampiro cuando él y su hermano Damon presionaron a Catherine para que se casara con uno de ellos. Catherine dijo que iba a decidir y esa noche fue a la cama de Stefan e hizo que bebiera su sangre. Él realmente pensaba que había sido el elegido. Al día siguiente, sin embargo, les dijo a Stefan y Damon que se había ido a la cama de ambos y les dio su sangre. Además, les dio un anillo a cada uno para protegerse contra el sol, esperando que los tres vivieran felices por siempre. Stefan y Damon rechazaron el plan de Catherine y le exigieron que eligiera entre ellos, y Catherine huyó llorando. Esa misma noche, Stefan empezó a notar algunos cambios. Veía mejor en la oscuridad, oía mejor, se sentía más fuerte que nunca y estaba muy hambriento. Era un hambre que jamás había imaginado. Durante la cena descubrió que la comida y la bebida no lo llenaban. No podía comprenderlo hasta que vio el cuello de su criada. Al día siguiente los hermanos fueron a buscar a Catherine. Ya para ese momento la necesidad era más fuerte. Las venas de Stefan parecían secas y agrietadas, desesperadas por sangre. Stefan se dio cuenta de que Damon no había resistido. El brillo de su piel y la manera en la cual caminaba lo decía todo. Tenía un aspecto tan satisfecho que jamás había visto. Ninguno de los hermanos encontró a Catherine, solo su vestido vacío en el jardín y cenizas. Había dejado una nota que decía que se había quitado el anillo de protección para suicidarse, y así con su muerte reunir a los hermanos Salvatore. Angustiados se culpan el uno al otro y comenzaron un duelo con espadas, donde Damon apuñaló a Stefan en el corazón. Cuando Stefan cayó y Damon se inclinó sobre él, Stefan apuñaló fatalmente a Damon. Ambos fueron enterrados y dados por muertos por su padre. Tanto Damon como Stefan tenían en su interior la cantidad justa de sangre para no morir. En lugar de que pase eso, se convirtieron en vampiros. Ambos se despertaron con su mejor vestuario, uno al lado del otro. Estaban muy débiles para seguir peleando. La sangre apenas había sido suficiente. Stefan llamó a Damon, pero él escapó y se perdió en la noche. Por suerte los habían enterrado con los anillos y Stefan se puso el suyo. Su mejor idea fue volver a su casa, pero al final se dio cuenta que la idea era estúpida cuando las criadas comenzaron a gritar asustadas. Stefan comenzó a vivir a las afueras de la ciudad, muerto de hambre, alimentándose de animales que no lo llenaban por completo. Damon se había unido a mercenarios despiadados que se dedicaban a robar. Estuvo por todo el país con ellos peleando y bebiendo la sangre de sus víctimas. Luego de eso dejó de saber de Damon, hasta que un día oyó su voz en su mente. Stefan le explica a Elena que Damon era más fuerte porque bebía sangre humana, la cual da mucho poder. Gracias a esto podía tener una gran fuerza, velocidad, agudización de los sentidos, en especial de noche. Además, los vampiros pueden percibir mentes, detectar su presencia y en ocasiones la naturaleza de los pensamientos. Pueden proyectar confusión en la mente de los demás para vencerlos. Además, si se consume sangre humana, los vampiros son capaces de cambiar de aspecto, de convertirse en animales, y cuanto más se mata, más fuertes se vuelven todos los poderes. Damon tenía todo esto y más, aprovechaba esta ventaja para amenazar a Stefan cada vez que podía. Stefan le dice a Elena que la cadena que tiene alrededor del cuello es el anillo de Catherine, y Elena le asegura que él no es el responsable de la muerte de Catherine, y también lo convence de que él no es responsable de la violencia que hay en el pueblo. Ahora que Elena tiene toda esta información, se da cuenta de algo muy importante, algo que le tiene que contar con urgencia a Stefan. El chico universitario que apareció de la nada era Damon. Él debe ser el culpable de todas las muertes que hay en el pueblo. Stefan se dio cuenta que Damon puede usar su poder para que él no pueda verlo.
Básicamente todo sucedía enfrente de sus ojos, solo que el poder de Damon es tan potente que podía tapar todos sus rastros. Y no es sorprendente que quiera culpar a Stefan de todos los crímenes. Elena le pide a Stefan que quiere tener una conexión fuerte con él. No quiere convertirse en vampiro, pero quiere compartir un poco sin que eso pase. Stefan se niega porque no quiere hacerle daño, pero la dulzura de Elena lo convence y empiezan a besarse. Al final Stefan bebe la sangre de Elena para borrar el último límite entre ellos. Después lleva a Elena a su casa y de ahí va al cementerio, donde usa su poder para llamar a Damon, quien aparece. Damon admite haber matado al profesor Tanner y le dice a Stefan que debe abandonar a Elena porque la quiere para él. Stefan se niega y Damon comienza a atacarlo, y bebe su sangre en contra de su voluntad, un proceso extremadamente doloroso. Cuando Damon lo libera, Stefan intenta caminar de regreso a su auto, pero es atacado nuevamente por detrás y cae inconsciente al suelo. Al día siguiente Elena descubre que Stefan desapareció. Furiosa y segura de a quién culpar, va al cementerio y grita el nombre de Damon para llamarlo. Y así es como termina el primer libro.